¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo interminable donde trabajas incansablemente, entregas tu máximo esfuerzo día tras día, pero aún así los resultados no llegan, o peor aún, te sientes estancado, frustrado, como si corrieras en una cinta sin fin? He visto este patrón repetirse durante décadas en miles de personas, profesionales ambiciosos, emprendedores con ideas brillantes, ejecutivos con gran potencial. La verdad es que la mayoría confunde actividad con progreso real. Confunden estar ocupados con ser productivos y viven en un constante estado de reacción, esperando que las circunstancias externas se alineen para que, por fin, su vida despegue. La raíz de esta frustración no es la falta de inteligencia, ni la escasez de oportunidades, ni siquiera la ausencia de deseo. No es que no quieras el éxito, es que, sin saberlo, estás operando con un software mental obsoleto y una serie de hábitos invisibles que te mantienen anclado en la mediocridad, aunque tus intenciones sean las más nobles. Te esfuerzas, sí, pero tu energía se dispersa como un haz de luz sin dirección, iluminando mil cosas a la vez sin quemar ninguna. Vives en un piloto automático reactivo, dejando que el día te controle a ti, en lugar de ser tú quien lo dirige con una intención láser. La verdad que pocos se atreven a reconocer es que el éxito extraordinario, ese que admiramos en los líderes innovadores y visionarios, no es producto de un golpe de suerte, de un talento innato sobrehumano o de una red de contactos privilegiada. Es el resultado directo y predecible de un conjunto específico de rutinas de alta performance, de pequeños hábitos que, repetidos con una disciplina silenciosa, acumulan un poder compuesto que transforma por completo la identidad de una persona y por ende su destino. Napoleon Hill, después de estudiar a los hombres y mujeres más exitosos de su tiempo, no encontró magia, encontró patrones. Encontró que, aunque parecieran muy distintos en sus personalidades o industrias, compartían un núcleo de comportamientos y mentalidades que los diferenciaba radicalmente del 95% de la población. No eran mejores por nacimiento, se hicieron mejores por elección, por las rutinas que conscientemente cultivaron, por la disciplina que entrenaron día tras día. Ellos entendieron que la vida extraordinaria no es algo que te sucede, es algo que construyes intencionalmente, hábito por hábito. Y no estoy hablando de una lista genérica de 5 tips para ser feliz o de una inspiración vacía que dura lo que tardas en ver el siguiente video. Hablo de una metodología probada, de una arquitectura de vida que, aplicada con consistencia, te permite tomar el control total de tu existencia. He visto cómo empresarios al borde del colapso, profesionales estancados durante años y personas que se sentían completamente perdidas, han transformado su realidad aplicando estos principios. No es fácil y requiere un precio, pero es simple. La transformación es una consecuencia inevitable de la acción disciplinada. Hoy voy a revelarte no solo el qué, sino el cómo de estas 7 rutinas de alta performance, que separan a los exitosos de aquellos que simplemente lo intentan. Te mostraré cómo dejar de ser un espectador de tu propia vida para convertirte en el arquitecto de tu destino. Veremos las características invisibles que marcan la diferencia y un protocolo claro para modelar la excelencia. Lo que estás a punto de aprender no es teoría, es la brújula que te sacará del caos y te guiará hacia la claridad y el avance imparable. Prepárate, porque la información que vas a recibir puede ser el punto de inflexión que has estado esperando, si estás dispuesto a aplicarla.
Pero antes de sumergirnos en los detalles, quiero invitarte a hacer tu primera declaración pública de compromiso. Si de verdad estás listo para dejar de lado las excusas y tomar control total de tu vida, baja a los comentarios y escribe la frase: mi disciplina es más fuerte que mis excusas. Estoy listo para la transformación. Esto no es un simple comentario, es tu primer acto de fe en ti mismo, tu primera semilla de un futuro extraordinario. Y es que la mayoría vive esperando que todo se acomode solo o que la vida les dé una gran oportunidad. Pero la verdad es que la vida no cambia cuando llega una gran oportunidad. Cambia cuando dejas de desperdiciar las pequeñas, cuando conscientemente construyes tu fortaleza interna a través de acciones diarias. Cuando tu mentalidad, tus hábitos, tu identidad se alinean con la persona que quieres ser, el éxito no es una opción, es una consecuencia inevitable. La pregunta no es si puedes transformarte, sino si elegirás transformarte. ¿Estás listo para saber cuáles son las 7 rutinas que te llevarán a una vida de alto rendimiento? Permíteme revelarte el primero de esos detalles invisibles que separan a los exitosos de los que solo trabajan duro, su relación con la mañana. La forma en que comienzas tu día no es solo una rutina, es una declaración de intención para tu subconsciente, un campo de entrenamiento diario donde decides si vas a liderar tu día o si vas a ser arrastrado por él. La mayoría de las personas pierde el día antes de las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque se levantan reaccionando a las notificaciones, a la urgencia de otros, al caos que ya existe en su mundo exterior. Se saltan el desayuno, revisan el correo mientras aún están en la cama y se lanzan a la jornada sintiéndose ya agotados y sin control. He observado este patrón en innumerables ocasiones. Profesionales que se quejan de falta de tiempo, pero que ceden su primera hora de oro a las redes sociales, a las noticias alarmantes o a una interminable lista de correos que pueden esperar. Esto no es un error menor, es un error fatal, que sabotea tu energía, tu enfoque y tu capacidad de tomar decisiones estratégicas para el resto del día. Tu cerebro, al despertar, está en un estado de alta plasticidad. Es como una arcilla blanda lista para ser moldeada. Si lo expones inmediatamente al caos y a las demandas externas, estás programándolo para la reacción, para la ansiedad, para la dispersión. Los individuos de alto rendimiento, los que Napoleon Hill estudió, entendieron esto de forma intuitiva. Ellos no esperaban a que la motivación les llegara. La creaban, a través de un ritual matutino inquebrantable. Para ellos, la primera hora del día no es negociable, es sagrada, es su hora de poder, donde conscientemente diseñan su estado mental y emocional para conquistar la jornada. Esto no significa que debas ser un gurú de la meditación o un atleta olímpico. Significa que debes ser el comandante en jefe pattern de tu primera hora. Permíteme compartirte un sistema de 3 pasos, sencillo pero poderoso, que he visto transformar la vida de miles de personas, incluyéndome a mí mismo. Esto no es una teoría bonita, es un protocolo que funciona incluso cuando no tienes ganas, porque está diseñado para crear disciplina automática. Paso 1. Levántate sin negociar con la pereza. El primer acto de disciplina del día no es hacer ejercicio, es levantarse. Cuando suena tu alarma, no hay negociación, no hay 5 minutos más, no hay pero hace frío. Levántate. Este simple acto envía un mensaje poderosísimo a tu cerebro.
Puedo confiar en mí mismo, cumplo mis promesas. Y aquí está la clave. Tu fuerza de voluntad no se agota por este acto. De hecho, se fortalece. Cada vez que vences la tentación de quedarte en la cama, estás entrenando el músculo de la autodisciplina. No esperes sentirte motivado para levantarte. Levántate para crear la motivación. Este es tu primer pequeño triunfo del día. Paso 2. Bebe agua y siéntate en silencio. Una vez de pie, no revises tu teléfono. No enciendas la televisión. No te lances a preparar el café. Dirígete a la cocina, bebe un gran vaso de agua. Tu cuerpo está deshidratado después de horas de sueño. Y luego busca un lugar tranquilo para sentarte en silencio durante 5 o 10 minutos. Este es tu momento de claridad antes de la reacción. Permite que tu mente se despierte de forma gradual, sin el bombardeo de información. Puedes meditar, respirar profundamente o simplemente observar tus pensamientos pasar sin aferrarte a ellos. Es en este silencio donde tu intuición emerge, donde puedes establecer tus intenciones para el día y donde conectas con tu propósito más profundo. No subestimes el poder de este silencio. Es tu escudo contra el caos externo. Paso 3. Escribe 3 cosas: acción del día, actitud a mantener, pensamiento a evitar. Este es el ancla de tu día. Toma un cuaderno y un bolígrafo. No uses un dispositivo electrónico. El acto físico de escribir activa diferentes partes de tu cerebro. 1. Tu acción más importante del día, a mí. ¿Cuál es la única cosa que, si la completas hoy, te acercaría más a tus metas más grandes? Sé brutalmente honesto. No son 5 cosas, es una. Escribe. Cesa a mí. 2. Actitud a mantener. ¿Qué mentalidad necesitas encarnar hoy para ser imparable? ¿Resiliencia, gratitud, enfoque, alegría, determinación? Escríbela y visualízate manteniéndola. 3. Pensamiento a evitar. ¿Qué pensamiento limitante o patrón de autosabotaje tiende a aparecer en tu día? No soy suficiente. Esto es demasiado difícil. No tengo tiempo. Identifícalo y escribe. Hoy, conscientemente, evitaré pensar que pensamiento negativo. Este simple ejercicio de escritura, que no te tomará más de 5 minutos, programa tu mente con una dirección consciente. Elimina la dispersión, establece tu prioridad más alta y te arma con la fortaleza mental para enfrentar los desafíos. Quizás pienses, no tengo tiempo para esto, o mi vida es demasiado caótica para una rutina matutina. Permíteme refutar esa objeción con empatía, pero con firmeza. No es que no tengas tiempo, es que no has priorizado tu tiempo. Encontrarás tiempo para lo que consideres urgente e importante. Y tu situación no es diferente ni más difícil que la de miles de personas que han transformado sus vidas con esto. De hecho, si tu vida es caótica, este ritual es precisamente lo que necesitas para introducir orden y control. No necesitas equipamiento especial ni condiciones perfectas. Necesitas la decisión de empezar. Recuerdo a un cliente, un empresario exitoso pero agotado, que se levantaba directamente a revisar 100 correos electrónicos. Me dijo, mi negocio no me permite perder tiempo en meditar. Le reté a probar solo 10 minutos de este ritual por 30 días. Al principio se resistió, se sentía culpable no trabajando, pero al cabo de 2 semanas notó un cambio radical. Su nivel de estrés bajó, su capacidad de concentración mejoró y, paradójicamente,
empezó a tomar decisiones de negocio más estratégicas en menos tiempo. Descubrió que no tener tiempo era una excusa de su propia mente desordenada. Su negocio no se lo permitía, su mentalidad lo exigía. La disciplina no es un don, es un entrenamiento. Y tu mañana es tu campo de entrenamiento diario. Cuando conquistas la primera hora, conquistas el día. Cuando conquistas el día, conquistas la semana. Y cuando conquistas la semana con consistencia, tu vida entera empieza a transformarse. Así es como los exitosos construyen su grandeza, no con trucos, sino con rutinas inquebrantables. Esto no solo mejora tu productividad, cambia tu identidad. Pasas de ser alguien que reacciona a ser alguien que dirige. Y esa, amigo mío, es la diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria. Ahora que comprendes el poder de la mañana, déjame mostrarte el siguiente pilar invisible que te acerca al éxito extraordinario. Prepárate, porque lo que viene es la clave para multiplicar tu impacto sin caer en la trampa de estar ocupado. Si el ritual matutino es el cimiento, la obsesión enfocada y la priorización láser son los pilares maestros de la arquitectura de la alta performance. La mayoría de las personas confunden el trabajar duro con el trabajar de forma inteligente y caen en la trampa de la dispersión ansiosa. Están siempre ocupadas, siempre respondiendo a la última notificación, siempre saltando de una tarea a otra, con su energía mental fragmentada como una linterna dispersa que ilumina todo, pero nada con intensidad. He observado cómo esta falta de enfoque y priorización aniquila el potencial de individuos brillantes. Tienen grandes ideas, son capaces, pero su incapacidad para concentrarse en una sola cosa, con una intensidad implacable, los condena a la mediocridad. Se llenan la agenda de reuniones, de proyectos a medio terminar, de tareas que no avanzan sus metas más importantes, y al final del día se sienten agotados, pero sin resultados tangibles que mostrar. Esto no sucede porque sean perezosos, sino porque no han aprendido a manejar el principio de la obsesión saludable, que Napoleon Hill identificó en los grandes líderes. Los exitosos, los verdaderos maestros de la vida, no tienen más tiempo que tú, ni más recursos, ni más talentos. Lo que tienen es una capacidad superior para enfocar su energía como un láser en una o dos prioridades absolutas hasta que se logran. Ellos entienden que intentar hacer 20 cosas a la vez es una receta para el fracaso en las 20, que el verdadero avance no viene de la multiplicidad, sino de la singularidad obsesiva. Permíteme compartirte el estudio comparativo de Napoleon Hill, adaptado a este principio. Mientras la persona promedio reacciona a las oportunidades, se distrae con lo urgente y se dispersa en lo fácil, el exitoso selecciona una meta principal definida, la visualiza con una claridad ardiente y luego organiza cada día para avanzar esa única meta con una tenacidad inquebrantable. Para ellos, el fracaso no es una opción, solo un desvío temporal que los redirige con más fuerza hacia su obsesión. Aquí te presento un método práctico de priorización láser que te permitirá salir de la trampa de la ocupación y empezar a generar resultados significativos. El PAS protocolo de la tarea crítica única. Paso 1. Identifica tu tarea crítica única, TCU, para el día. Después de tu ritual matutino y antes de abrir cualquier correo o mensaje, pregúntate: si solo pudiera hacer una cosa hoy que generaría el mayor impacto en mi meta principal definida,
¿Cuál sería? Esta es tu TCU. Puede que tengas muchas tareas importantes, pero debe haber una que, si se hace, el resto se vuelve más fácil o incluso innecesario. Escríbela en grande en tu cuaderno. Paso 2. Bloquea tiempo ininterrumpido para tu TCU. Una vez identificada tu TCU, bloquea un mínimo de 90 a 120 minutos en tu agenda para trabajar exclusivamente en ella. Esto significa cero distracciones, teléfono en modo avión y fuera de la vista, pestañas del navegador cerradas, notificaciones silenciadas, puerta cerrada. Este es tu tiempo sagrado de enfoque profundo. Para el resto del mundo, estás inmerso. No eres un multitareas, eres un especialista en una tarea. Paso 3. Ignora todo lo demás hasta que tu TCU esté completa. Esta es la parte difícil para la mayoría. La mente te dirá que necesitas responder a ese correo, que hay una notificación urgente, que debes revisar el chat. Resiste. Entrena tu mente para ignorar todo lo que no sea tu TCU. Si surge algo urgente, anótalo en una lista y promete atenderlo después de completar tu TCU. Esto es autocontrol en acción. No es egoísmo, es eficacia. Paso 4. Recompénsate y repite. Una vez que hayas completado tu TCU, permítete una pequeña recompensa. Un café, una caminata corta, revisar un par de mensajes. Luego, repite el proceso identificando tu siguiente TCU o pasa a tareas de menor impacto. La clave es que tu día no termine hasta que la TCU haya sido marcada como hecha. La objeción más común que escucho es, pero mi trabajo exige que esté disponible para todo, no puedo simplemente desconectarme. Entiendo perfectamente esa presión, porque yo mismo la viví durante años, pero déjame reencuadrarlo. Tu trabajo te exige resultados o te exige estar ocupado. Los líderes y millonarios que he estudiado no son accesibles el 100% del tiempo. Son accesibles cuando es estratégico. Ellos protegen su tiempo de enfoque como si fuera oro, porque saben que es ahí donde se crea el valor real. No es cuestión de si puedes, es cuestión de si quieres. Empezar a proteger esos bloques de tiempo para lo que realmente importa. Empieza con 30 minutos, luego 60, luego 90. Tu entorno se adaptará a tu nueva disciplina. Recuerdo a una clienta, directora de marketing, que sentía que vivía en una constante reunión tras reunión, sin tiempo para el trabajo estratégico. Se sentía culpable al bloquear su agenda. Le propuse empezar con solo 1 hora de enfoque profundo cada mañana en su proyecto A más importante. Al principio, sus colegas seguían llamándola, pero ella respondía con un mensaje educado. Estoy en un bloque de enfoque profundo, te respondo en tiempo. Poco a poco, su equipo se adaptó, y en 3 meses, ella no solo completó su proyecto A con resultados estelares, sino que su equipo empezó a imitar su hábito, creando una cultura de enfoque en la empresa. Ella pasó de ser una directora ocupada a una directora que produce resultados excepcionales. La obsesión enfocada no es rigidez, es dirección. No es ser antisocial, es respeto por tu tiempo y tu propósito. Cuando concentras tu energía como un láser, el universo conspira para ayudarte a lograr aquello en lo que te enfocas. Así es como los exitosos construyen imperios, no dispersando su atención, sino dominando una cosa a la vez, con una pasión implacable. Tu mente es como un jardín. Si no cultivas intencionalmente lo que quieres que crezca, la maleza del caos y la distracción se apoderará de él.
Ahora que hemos encendido el láser de tu enfoque, es hora de hablar de cómo construir la consistencia invisible, esa fuerza silenciosa que transforma pequeños actos en resultados gigantes. Lo que viene ahora es el verdadero secreto detrás de la inevitabilidad del éxito. Hemos hablado de cómo la mañana te prepara y cómo el enfoque te dirige. Ahora quiero hablarte de la fuerza más subestimada y a la vez la más poderosa en la vida de una persona exitosa, la consistencia invisible. La mayoría de las personas sueñan con grandes saltos, con el golpe de suerte, con la transformación instantánea. Esperan una epifanía que cambie todo de la noche a la mañana, pero la verdad es que el éxito extraordinario no se construye con grandes saltos dramáticos. Se construye con pequeños, repetitivos y aburridos actos de disciplina, que con el tiempo acumulan un poder compuesto imparable. Esta es la esencia del método de modelado de excelencia que Napoleon Hill observó. Los exitosos no nacieron con fuerza de voluntad ilimitada. Ellos entrenaron la consistencia hasta que se convirtió en parte de su identidad, en un hábito automático. Entendieron que la neurociencia de los hábitos nos dice que el 95% de lo que hacemos cada día es inconsciente, automático. Así que, en lugar de luchar constantemente contra su naturaleza, aprendieron a programar su software mental, con hábitos que los impulsaran hacia sus metas, incluso sin motivación emocional. La mente promedio, la que fracasa repetidamente, intenta cambiarlo todo de golpe. Se propone 100 hábitos nuevos, se agota en una semana y regresa al punto de partida sintiéndose culpable y sin fuerza de voluntad. La mente exitosa, en cambio, comprende el poder de la progresión incremental. Sabe que un 1% de mejora cada día parece insignificante al principio, pero a lo largo de un año te hace 37 veces mejor. Es la diferencia entre sembrar una semilla y esperar un bosque al día siguiente, o sembrarla, regarla todos los días y permitir que crezca con el tiempo. Permíteme presentarte el método del apilamiento de hábitos y el compromiso de 2 minutos. Un protocolo para identificar y copiar esos patrones mentales de éxito sin sobrecarga mental. Paso 1. Identifica un hábito ancla existente. Piensa en una rutina que ya hagas de forma automática cada día: cepillarte los dientes, tomar tu café matutino, sentarte a trabajar, etc. Este será tu hábito ancla. No intentes introducir un hábito en el vacío. Apílalos. Paso 2. Define tu nuevo hábito con la regla de los 2 minutos. Elige un nuevo hábito que quieras incorporar. La clave es hacerlo tan pequeño que sea ridículamente fácil de empezar, que no te dé miedo hacerlo. Aplica la regla de los 2 minutos. Reduce cualquier hábito a una versión que tome menos de 2 minutos. Por ejemplo, si quieres leer más, tu hábito no es leer un capítulo, es leer una página. Si quieres meditar, no es meditar 20 minutos, es sentarte 1 minuto en silencio. La meta es aparecer, no ejecutar a la perfección. Paso 3. Apila tu nuevo hábito sobre tu hábito ancla. La fórmula es: después de hábito ancla, haré nuevo hábito de 2 minutos. Ejemplo: después de cepillarme los dientes por la mañana, leeré una página de un libro. Ejemplo: después de tomar mi primer café, haré 1 minuto de respiración profunda. Ejemplo: después de sentarme en mi escritorio, escribiré mi tarea crítica única. Esta técnica de apilamiento reduce la fricción mental, porque el cuándo y el dónde de tu nuevo hábito ya están
conectados a una señal existente. Tu cerebro no tiene que gastar energía decidiendo cuándo hacerlo. Paso 4. Celebra tus pequeñas victorias. Cada vez que completes tu hábito de 2 minutos, o más si la inercia te lleva, date una pequeña celebración mental. Un bien hecho silencioso, una sonrisa. Esto libera dopamina, el neurotransmisor del placer, y refuerza el circuito neuronal del hábito, haciendo que tu cerebro quiera repetirlo. La recompensa es crucial para la formación de hábitos. La objeción común es: ¿qué sentido tiene leer una página o meditar un minuto? Eso no generará resultados grandes. Y ahí es donde la mayoría falla. No se trata del resultado inmediato de esa página o de ese minuto. Se trata de construir la identidad de una persona que lee, de una persona que medita. Se trata de aparecer cada día. El cerebro prefiere el progreso consistente y pequeño a la perfección intermitente. Una vez que has aparecido, la inercia a menudo te llevará a hacer más. La punta clave es el BAMAX primer paso. Recuerdo a un ejecutivo que quería empezar a hacer ejercicio, pero siempre se sentía abrumado por la idea de ir al gimnasio por 1 hora. Le propuse empezar con: después de llegar del trabajo, me pondré mi ropa de gimnasio por 5 minutos. Al principio se reía. Es ridículo, decía, pero empezó a hacerlo, y lo que sucedió fue fascinante. Una vez que se ponía la ropa de gimnasio, la inercia lo llevaba a hacer 10 minutos de estiramientos, luego 20 minutos de caminadora. En 60 días estaba yendo al gimnasio 4 veces por semana. No fue un salto, fue una escalada invisible construida sobre la consistencia. Su identidad pasó de alguien que quiere hacer ejercicio a alguien que hace ejercicio. Esta es la disciplina silenciosa que transforma vidas. No esperes sentirte motivado para ser consistente. Sé consistente para crear motivación. Cada pequeña promesa cumplida contigo mismo, cada hábito diminuto, no es solo una tarea completada, es un voto de confianza en tu propio poder. Es un ladrillo más en la construcción de una nueva identidad, una identidad imparable. Las personas exitosas entienden que no es lo que hacen ocasionalmente lo que los define, sino lo que hacen consistentemente. Y esa consistencia, amigos míos, no es una carga, es la libertad disfrazada. Es el puente entre quien eres y quien sabes que puedes ser. Hemos cubierto los fundamentos que separan el éxito de la mediocridad. Ahora, en nuestra conclusión, uniremos todas estas piezas y te mostraré cómo estos principios, cuando se aplican como un sistema, te transforman en una persona de éxito en 90 días, haciendo que tu transformación sea verdaderamente inevitable. Prepárate para una síntesis poderosa que anclará todo esto en tu mente. Hemos recorrido un camino esencial, desentrañando los detalles invisibles y los patrones comportamentales que, según la observación de Napoleon Hill y décadas de experiencia, separan de forma radical a los individuos de alto rendimiento del resto. Hemos visto que no se trata de talentos mágicos, sino de una disciplina silenciosa tejida en la urdimbre de las rutinas diarias. Te he mostrado cómo el ritual matutino inquebrantable te permite conquistar el día antes de que empiece, cómo la obsesión enfocada y la priorización láser transforman la actividad en progreso real, y cómo la consistencia invisible convierte pequeños hábitos en resultados gigantes. Pero estas no son piezas aisladas. Son componentes interconectados de un sistema. Son 3 ejemplos poderosos de las 7 rutinas de alta performance que te prometí. Las otras 4 rutinas que se entrelazan con estas incluyen
la revisión semanal y planificación estratégica, la eliminación de distracciones digitales, el cuidado energético, sueño, nutrición, movimiento consciente y la inversión continua en aprendizaje y mejora de habilidades. Todas ellas, sin excepción, se basan en la misma verdad fundamental. Tu vida no cambia cuando llega una gran oportunidad. Cambia cuando dejas de desperdiciar las pequeñas, cuando conscientemente construyes tu fortaleza interna, a través de acciones diarias y disciplinadas. El problema que muchos enfrentan es que intentan cambiar comportamientos sin antes cambiar su identidad. Quieren ser disciplinados sin verse como personas disciplinadas. Quieren tener éxito sin actuar como personas de éxito. Esto es como intentar que un jardín florezca sin antes preparar la tierra. Los 90 días de comportamiento consciente, de los que hablaba el modelo de excelencia de Napoleon Hill, no son solo un periodo de acción, son un periodo de redefinición de identidad. Cuando te levantas sin negociar cada mañana, no solo estás haciendo una tarea, estás diciéndole a tu subconsciente: soy una persona que cumple sus promesas. Cuando bloqueas tiempo ininterrumpido para tu tarea crítica única, no solo estás siendo productivo, estás afirmando: soy una persona que valora su enfoque y sus resultados. Cuando practicas un hábito de 2 minutos cada día sin fallar, no solo estás acumulando pequeñas acciones, estás declarando: soy una persona consistente, soy una persona de acción. He visto esta transformación de identidad ocurrir una y otra vez. Recuerdo a una abogada, extremadamente inteligente, pero cuya vida personal era un caos. Se sentía abrumada por la cantidad de trabajo y las exigencias familiares. Cuando le propuse empezar con estas rutinas, su primera reacción fue: no tengo tiempo, soy madre soltera, mi agenda es incontrolable. Pero la reté a probar solo un mes. Se comprometió a levantarse 15 minutos antes, a hacer su tarea crítica única por 60 minutos sin distracciones y a leer 5 páginas de un libro cada noche. Al cabo de 90 días, no solo había completado un proyecto en su bufete que llevaba estancado un año, sino que se sentía más tranquila, más en control. Ella no había encontrado más tiempo. Se había transformado en una persona que crea tiempo y resultados. Su identidad había cambiado de víctima de las circunstancias a arquitecta de su propia vida. La grandeza no es un destino, es una elección diaria. Es la sumatoria de miles de microdecisiones que se toman en silencio, lejos de los aplausos. Es el precio que pagas en disciplina, en decir no a la gratificación instantánea, en abrazar la incomodidad del crecimiento. Y ese precio, amigo mío, es infinitamente menor que el precio de la mediocridad, de minimum center. La frustración crónica de la vida desperdiciada en el «y si hubiera». Tu vida no está predeterminada, está moldeada por tus hábitos. Tus rutinas son el software que ejecuta tu destino. Si no te gustan los resultados que estás obteniendo, la solución no es esperar un milagro o culpar a las circunstancias. La solución es reprogramar tu software, instalar nuevas rutinas de alta performance y mantenerlas con una consistencia implacable. No te pido que me creas, te pido que lo pruebes. Este camino no promete facilidad, promete ver resultados. No promete una vida sin desafíos, promete la biofortaleza interior para enfrentarlos y superarlos con claridad y propósito. Cuando dominas estas rutinas, cuando la disciplina se convierte en tu segunda naturaleza, tu capacidad de manifestar tus deseos se multiplica exponencialmente. Tu vibración cambia
y con ella tu destino. La persona que serás en 90 días te está observando ahora. ¿Qué verá? Verá a alguien que sigue anclado en la excusa y la inacción, o verá a alguien que decidió tomar las riendas de su vida, que se comprometió con la excelencia y que día a día construye su propia grandeza. La decisión es tuya y esa decisión se toma hoy, en este momento, no mañana, no la semana que viene. Recuerda siempre esto: su éxito comienza en el momento exacto en que decide tomar el control de su vida. Cuando pone orden en lo que tiene, abre espacio para todo lo que merece. No esperes a que la vida lo organice. Usted dirige su propio destino. Hemos llegado al final de este viaje, pero no al final de tu potencial. Lo que has aprendido hoy no son simples tips, son principios fundamentales, la base sobre la que se construyen las vidas más exitosas y significativas. Estos principios no son nuevos, son tan antiguos como la sabiduría misma, redescubiertos una y otra vez por mentes maestras como Napoleon Hill. Son la hoja de ruta para cualquiera que esté cansado de la mediocridad y listo para reclamar la vida extraordinaria que sabe que merece. No hay atajos hacia la grandeza. La transformación no es una explosión repentina, es una combustión lenta y constante, alimentada por la disciplina diaria y la intención consciente. Cada rutina que decidas implementar, cada pequeño acto de consistencia que realices, es una declaración de guerra contra tu antigua versión, una inversión en tu futuro más grandioso. Piensa en tu mente como un jardín. Si no siembras las semillas correctas, tus rutinas de alta performance, y no las riegas diariamente, tu disciplina inquebrantable, crecerá la maleza del caos, la procrastinación y la frustración. Pero si cultivas ese jardín con intención, con paciencia y con consistencia, no solo cosecharás los frutos del éxito, sino que te convertirás en el jardinero maestro de tu propia mente y de tu destino. El camino será desafiante. Habrá días en que no tengas ganas, días en que la motivación flaquee, días en que las excusas suenen más dulces que la disciplina. Es en esos momentos donde se forja tu verdadero carácter, donde se define tu identidad. La verdadera disciplina no se trata de tener fuerza de voluntad ilimitada, se trata de tener un sistema que funcione incluso cuando tu fuerza de voluntad está agotada. Y las rutinas de alta performance que hemos discutido son ese sistema. No se trata de la perfección, se trata de la progresión. No te castigues por los deslices, aprende de ellos, ajústate y vuelve a empezar. Importante no es evitar caer, sino levantarse cada vez que caigas con más sabiduría y determinación. Tu compromiso no es con un ideal inalcanzable, es con la persona que te estás convirtiendo día tras día. Recuerda el poder del contraste dramático. Mientras la mayoría vive en piloto automático, reaccionando a las circunstancias, tú tienes el poder de elegir una vida de liderazgo consciente, diseñando cada día con intención. Mientras la mayoría se conforma con la vida común, tú puedes construir una vida extraordinaria. Esta no es una promesa vacía, es una consecuencia inevitable de aplicar los principios que hemos compartido. Mi misión es guiarte, no cargarte, mostrarte el camino que he recorrido y que he visto recorrer a miles. Pero la caminata, amigo mío, es tuya. Tú eres el protagonista de tu propia historia de transformación. Y la parte más emocionante de esta historia es que apenas está empezando. La oportunidad no llega de golpe,
se construye cada día, cada mañana con disciplina y dirección. Tu vida siempre se moldea a partir de tu estado interno. Si este mensaje ha resonado contigo, si sientes en lo más profundo de tu ser que es momento de dejar de lado las excusas y tomar control total de tu vida, entonces es hora de actuar. No te pido un like vacío ni una suscripción pasiva, te pido un compromiso real. Una declaración pública que ancle tu intención en el universo y en tu propia mente. Baja a los comentarios ahora mismo y escribe la frase exacta. Yo elijo la excelencia sobre la mediocridad. Mi transformación comienza hoy. Esto no es un simple comentario, es tu declaración oficial, tu primer paso concreto hacia una nueva identidad. La psicología de la persuasión demuestra que el compromiso público aumenta exponencialmente la probabilidad de cumplir tus metas. Al escribir esta frase, estás sellando un pacto contigo mismo, un pacto que te recordará cada día que eres capaz de mucho más de lo que crees. Además, para aquellos que se atrevan a dar este paso de compromiso, estoy atento a cada comentario. Los que demuestren esta valentía recibirán un saludo especial en nuestro próximo video. Únete a esta comunidad de arquitectos de vida, de guerreros de la disciplina que eligen la excelencia en lugar de la complacencia. Y si este canal ha sido una fuente de valor, de dirección y de inspiración real para ti, no te suscribas solo por el contenido. Suscríbete por ti mismo. Suscríbete para recordarte cada día que hay un camino distinto, que hay una forma de vivir con propósito, con control y con resultados tangibles. Suscríbete para ser parte de una tribu que no se conforma, que busca constantemente la maestría personal. Recuerda, la información sin acción es simplemente una distracción bien intencionada. El poder no está en saber, sino en hacer. Toma la decisión ahora. No postergues más tu potencial. Tu vida te está esperando. Es tiempo de despertar. La verdadera grandeza no está en vencer a otros, sino en superarte a ti mismo cada día.